Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora en que vean el canal de aquí de Martínez de la Torre. Me encuentro en el domicilio del señor Fulvio Vigurra, el cual tenemos entendido es uno de los pioneros o el pionero dentro de lo que es los cítricos aquí en Martínez de la Torre. Al parecer fue antes que los limones, es la naranja, ya que Martínez de la Torre se caracterizó por ser pionero en cuanto a ese producto. Por eso siempre era conocido Martínez de la Torre por las naranjas. Entonces el señor va a tener el honor de contarnos a todos nosotros parte de la historia de lo que fue la llegada de la naranja, cómo fue que a él se tuvo la brillante idea de traerla aquí a Martínez, y pues yo creo que sin él darse cuenta qué es lo que estaba haciendo, trascendió al grado de que hoy en día se le conoce como la capital mundial de los cítricos. Señor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos gustaría que nos narrara cómo fue que inició esa travesía de lo que son los cítricos, hablando en especial de la naranja. Claro, esto se inicia en Gutiérrez, Zamora. Es donde empieza el señor José Vigurra Magi, ingeniero agrónomo de la Universidad de Roma. Empieza a hacer ciertos estudios sobre las condiciones de la naranja. Él inició con estudios sobre la naranja. La cuestión del limón y eso vino posteriormente. Él se dedica exclusivamente a buscar algo positivo para dejarlo, ahora sí, como un historial para toda la región, toda la República Mexicana, porque han salido de aquí, de esta parte de Martínez de la Torre, han salido miles de yemas ya injertadas con la naranja valenciana, que es la que nos toca ahorita hablar. Han salido a muchos estados de la República Mexicana y parte al estado de Texas. Entonces tenemos una historia profunda. Se desconocía el inicio, de dónde provenía la citricultura. Entonces don José Vigurra hizo estudios a principios del siglo pasado en la ciudad de Zamora. Empezó con el tangerino, luego siguió el mandarino, el cucho, el guaxin, y siguieron varios patrones, como les llamamos, para hacer el injerto. A él le había llegado de España, de la capital del limón, le había llegado a Veracruz una buena dotación que le mandó un amigo de él que estudió en la universidad y le hizo el favor de enviarle las yemas que le llamamos para el inicio de la citricultura. Y así fue como empezaron a hacer patrones y vieron que el cucho, el naranjo cucho, ha sido hasta la fecha el más resistente de todos para poder sobrellevar la carga de la naranja valenciana. Él lo empezó a perfeccionar y luego de ahí se vino a Martínez de la Torre, a donde ya inició en una forma más amplia el inicio de la citricultura. Empezaron a hacer algunos injertos aquí a la salida de Martínez de la Torre,
Voy a mencionar algo que a lo mejor es un comercial de la Ford, donde está la Ford. Esos terrenos eran propiedad de mi abuelo y ahí empezó él ya a hacer estudios más amplios sobre la naranja valenciana. ¿Más o menos en qué año fue? El año, no recuerda. Fue a principios de siglo, cuando él inició en 1016 a 1920. Fue cuando se inicia la cuestión de la citricultura, el origen, vamos a decirlo. Sí. Fue en esas fechas cuando se inicia y empiezan a ver a los pocos años ya resultados positivos de lo que es el naranjo valenciano injertado en el naranjo cucho. A la fecha tenemos nosotros una huerta que contiene la historia, vamos a decirlo, de las naranjas, la naranja valenciana. Está aquí en Martínez de la Torre, a un lado. Ahí tenemos una plantación que se conservó, porque todo lo demás se ha tirado, se ha transformado. Han ocupado espacios que le correspondían a la citricultura, se los han dado a Limón. Entonces, ahí existe a la fecha árboles que son como patrones del inicio de lo que es la naranja. Entonces, ahí se pueden observar unos árboles pues muy grandes, con una historia también muy grande, de más de 80 años. Entonces se dice fácil, pero estos árboles ahí están, y lo curioso que siguen floreando y siguen dando fruto. Esos árboles se han conservado por la familia Vigurra. Ellos son los que han tenido el cuidado de que no se destruya esa imagen de la naranja valenciana en Martínez de la Torre y en todo el mundo. Porque todos sabemos que Martínez es famoso por la citricultura, la naranja, pero la mayoría desconocemos cómo fue el inicio, y pues la verdad nos da gusto que encontrar a una persona como usted que de viva voz nos está narrando algo que usted vivió, algo de lo que usted fue testigo, y que pues nos está compartiendo ahora para que las generaciones se den cuenta de dónde viene. Yo creo que también tuvo su auge la naranja, fue la que me imagino que desplazó a la caña, o si fue la caña fue a la par. Bueno, la naranja empezó a florecer desplazando a muchos cañaverales. Fue en el año de 1934, cuando yo nací. Mi abuelo estaba plantando más de 500 hectáreas de naranja valenciana. Eso lo tengo muy claro porque se relaciona con mi edad. Entonces ya empezaba a haber una creciente labor de sembrar la naranja. Se solicitaban ahí donde estaba vamos a decir, la base de donde surgió la citricultura. Empezaban a venir personas que querían la yema. La yema es la parte de arriba del naranjo que ya está injertado, y entonces se le corta, y esa yema se planta en otro árbol, en otro tronco. Un patrón. Y ahí empieza, lógicamente, a florecer la naranja. Sí, porque en el inicio
se formó en el año 1916, se formó, pero no se sabían resultados. Hasta después se empezaron a conocer los resultados. Empezaron a venir de Montemorelos y de otras partes del norte, del centro de la República, de estas partes de Sinaloa, empezaron a venir y empezaron a llevarse cantidades enormes de yemas para injertarlas en su estado, y por eso hay muchos estados que todavía conservan la citricultura. ¿Cómo se dieron cuenta que aquí en Martínez estaba eso? O sea, ¿cómo corrió la noticia? La noticia corrió porque mi abuelo empezó a ver resultados y empezaron a ir las gentes a visitarlo y empezaron a ver, oye, dice, qué fabuloso, se encontró por fin el patrón, dice, de la naranja valenciana que trajo don José Vigurra de España. Y ahora ya todo mundo, dice, quiere sembrar naranja. Y así fue, así fue. Se sembró esta zona de Martínez de la Torre. Hubo un tiempo en que estuvo totalmente llena de árboles de naranja valenciana. Y ahorita me trajo un sobrino que es ingeniero agrónomo, un estudio de unos injertos que hizo de naranja valenciana. Qué cosa tan preciosa. Entonces le digo, mi hijo, cuídala porque esto va a salir adelante. Es así como se fue desenvolviendo la citricultura y empezó a llegar a otros estados de la República. Y para usted, ¿qué significa o qué siente el hecho de venir de una familia que fue la que originó todo lo de la naranja? Bueno, para mí, mucha gente, como fue el ingeniero Mendoza, cuando estuvo aquí en Martínez de la Torre, a cargo de la Secretaría de Agricultura, me llamó y para mí fue una satisfacción muy grande, porque el que inició todo eso fue mi abuelo, don José Vigurra. A él se le debe la citricultura. Todo lo que se relaciona, aún hasta con el limón, proviene de los injertos de los árboles el patrón, que es el que se usa y se sigue usando aún en el limón. Pues es muy buena información que nos está proporcionando. Quiero darle un dato extra. La citricultura se ha esparcido tanto que vinieron ingenieros de Texas, de la Secretaría de Agricultura, han venido de Europa y han hecho análisis y han comprobado, por ejemplo, que la naranja valenciana en España solamente produce el 8% de grados de azúcar, y la naranja de Martínez de la Torre produce 14 grados de azúcar en su contenido. Es un dato extra que le doy. Que cualquiera pensaría que como viene de allá, sí, allá es donde más... sería mejor, ¿no? Sí. Pero no es así. Sí, pues tuvimos la suerte de nacer en este lugar, ¿no? Donde, mira, superó de donde es el origen. La naranja como tal, lo mismo le pasó al café, le ha pasado a otros productos. Que les cae una plaga, tienen sus enemigos naturales. Sí. Y tengo entendido que aquí llegó la famosa mosca... La mosca prieta. Ese es un dato muy claro, en 1949. Sí. Eso me tocó a mí. Y venían de Estados Unidos brigadas con tractores y quemadores venían destruyendo
todo lo que era citricultura ya de álamo, todo eso ya lo habían acabado. ¿Pero con qué fin lo destruían? Porque por la plaga. Pero era más fácil destruir la plaga que destruir la planta. Claro que sí, era más fácil, pero no tenían el recurso. Ese era el problema, Ajá. que los productos químicos que existían en ese tiempo, ninguno daba la solución a destruir la mosca prieta. Entonces mi abuelo, que era, pues, fue ingeniero agrónomo y químico, hizo una fórmula basada en la ay, se me fue es la edad también, es la edad. Se me fue el cobre tribásico, pero entonces nada más era el cobre. Entonces él mezcló cobre con cal y agua y hicieron la revoltura, cal viva, hicieron la revoltura y empezaron a fumigar. No nada más la vainilla se benefició, sino también la citricultura. Tenemos un dato, caray, me agarró mi hija, no hablé a Jalapa, tenemos fotografías del periódico de esa época, del dictamen, donde está mi abuelo, mi papá, mis tíos, donde el gobernador, creo que era Marco Antonio Muñoz, estaba dando felicitaciones a la familia Vigurra por el descubrimiento de esa fórmula para combatir la mosca prieta. Y sí, gracias a Dios se combatió. Esa fórmula que inventó, ¿la vendió, la patentó o quedó así? No se patentó, se le fue dando a las gentes que tenían huertas de cítricos para que trataran sus árboles. No hubo negocio, como decimos. Sí. No hubo tal negocio, cuando debería de haber existido un negocio, porque de Papantla venían aquí y con tambores de 200 litros, mi abuelo les preparaba el producto y se lo llevaban a Papantla para fumigar, porque ellos tenían el mismo problema, el piojo blanco. Y el piojo blanco tiraba la flor de la vainilla. Ya ve que la vainilla da un ramo con varias flores, son varias vainillas. Y entonces encontraron la solución y los vainillales empezaron a producir juntamente con la citricultura. ¿Se sigue usando esa misma fórmula o ya? La misma fórmula hasta la fecha, nada más que ahora pues se han agregado otros químicos, etiones y que no sirven. Lo que sirve realmente es el cobre y la cal. Eso es lo que sirve. ¿Cómo lo descubrió? Él lo descubrió porque él hacía inventos de productos, él los hacía y veía y los aplicaba en un rosal o en algo y él veía los resultados. Y cuando vio que el cobre tribásico con la cal y el agua mataba la mosca prieta, pero moría totalmente, instantáneamente. Nomás lo tocaba la fumigada, le llegaba a la hoja y veía uno, yo veía las hojas con un aparatito que hay, veíamos y toda muerta. ¿Y no afectaba a la planta? Ya no afectó, pero para nada. La fumigación, esa fórmula no afectaba a la planta. No, para nada. No, eso fue una cosa maravillosa. Qué bueno. Y ahí se quedó porque mi abuelo, pues con los años murió y muchas de sus fórmulas, yo tengo otras que se llama Podacor, que también él la inició a base del petróleo. Y yo las tengo escritas, y ahí las conservo. De repente mis sobrinos que tienen ahorita alrededor de 700 hectáreas, tienen naranja y tienen limón. Me vienen a ver, tío, ayúdanos con la fórmula para la podada. Órale pues, consíganse el cobre tribásico. El cobre tiene que ser tribásico. Lo vende Petróleos Mexicanos. Vende los cuñetes y de ahí se corta, se pone en un tanque grande con fuego y se empieza a disolver y ahí se le empiezan a agregar los productos. Mire. Sí.
pues qué gran... Pues fue para la industria citrícola, fue de gran beneficio del mundo, porque estas fórmulas han llegado a Europa y son las que ahora sí conservan la citricultura. Siguen fumigando igual, no hay ninguna diferencia. Algunos le agregan algo porque el cítrico es muy propenso, el naranjo cucho, al hongo. Entonces, esta fórmula en un porcentaje lógicamente mayor, en lugar de poner, por decir, 30 kilos de cobre, se ponen 15 y se le echa al tronco del árbol y se le cae totalmente el hongo. Ha dado resultados, sí. Y en otras variedades, como es el piojo, no resiste a la fórmula. O sea que es una fórmula pues muy extensa para muchos... Universal, podría decirse, para ese tipo de... Sí, así fue como se logró conservar la citricultura hasta hoy en nuestros días. A mí me dio mucho gusto porque ayer un sobrino me trajo una reja de naranjas. Naranjas. Digo, vaya, hasta que alguien se acordó de mí de traerme naranjas, me traen puros limones. Sí. Y ya me dio mucho gusto. Digo, qué bueno, mijo, que no, tío, ya estamos sembrando cantidad ahorita, cantidad de naranja valenciana, otra vez, dice, porque pues es la que vino a dar ahora sí la producción adecuada y lo que se buscaba, pues un poco de negocio. Sí, lo que levantó la economía de la región. Claro. Dio trabajo. No, fue una cosa, hubo un tiempo allá por el año de 1945, 46, le doy fechas, que la citricultura era algo enorme y se juntaba, por ejemplo, se compraban las huertas y se hacían montones como torres, y luego de ahí contaban por manos. 5 naranjas era una mano, y ahí iba un apuntador, 1, 2, 3, 4, ahí iba para cargar un camión. Entonces, no es como hoy, que se cargan, se llevan a la báscula, se pesan y pues se ha simplificado totalmente eso, ¿verdad? Claro. Pero así era como se cargaban los camiones de aquella época. No, sí. Pues qué bueno, nos da mucho gusto escucharlo y que, como lo vuelvo a repetir, queda pues para que como un vestigio, ¿no? De que una persona que lo vivió, sí, nos cuente de viva voz, la cual me da mucho gusto estar aquí en su casa, que nos abrió. No, al contrario, y también me da gusto saludarlo y darle las gracias porque se tomó la molestia de contarnos esa bonita historia, esta historia sobre los cítricos, que es algo que caracteriza a Martínez de la Torre. Y si quieren más datos, pues pueden conseguirlos en Chapingo. Sí.